Clase, vamos a comenzar grabando y vamos a mostrar toda la pantalla. Bueno, estoy llegando bien, no hay problema con el sonido, con la imagen. Se ve bien y se escucha bien, profe. Bueno, perfecto. Bueno, la hidrostática. La hidrostática son las propiedades de, de los líquidos principalmente, ¿verdad? Sin movimiento. Y el aprovechamiento de esta propiedad tiene mucho que ver digamos, en la vida cotidiana del ser humano. Muchos, digamos, muchos de los inventos se realizó en base a una propiedad que Blas Pascal eh, encontró dentro de los líquidos y se debe principalmente a que no tiene cambio de variación ni con temperatura ni con grandes volúmenes. No tiene variación de volumen, es incompresible a las temperaturas, ¿verdad? Y a las grandes presiones. Es una propiedad principal que no encontramos en los gases, por eso es que digamos, el estudio de hoy se basa directamente en los líquidos. Esta es la represa de la Caraí, que todavía no está maquinizado, ¿verdad? Pero que es un potencial, ¿verdad? Es una energía potencial que se desarrolla a partir del embalse, del embalse que digamos, se produce debido a la construcción de esta presa Pedraplén o presa, ¿verdad? Con lo cual, ¿verdad? Se acumula el agua y se tiene un desnivel importante para que por debajo, ¿verdad? La, el agua tenga una energía también que produce, ¿verdad? La rotación de las turbinas. Esto todavía no está completado en el caso del Acaraí, del Iguazú, perdón. El Acaral sí, que está más abajo, sí ya funciona, ¿verdad? Pero esto que tenemos aquí todavía no está totalmente terminado. Se tiene la presa de tierra, el hormigón y el vertedero, pero no está maquinizado. Eso sería importante, ¿verdad? Que este, se complete. Y así también este efecto, digamos, del embalse, donde se acumula agua y con un desnivel muy importante, ¿verdad? Se aprovecha tanto en Itaipú, que tiene 120 metros de altura en el embalse. Yacyretá tiene 22, 19 a 22 metros, pero, pero digamos, el principal es Itaipú, que tiene 120 metros de desnivel. Bueno, esto se debe, como les dije, a la presión. Y eso vamos a definir lo que es la presión en un punto. La presión en un punto es la fuerza normal a la superficie. Es una fuerza normal perpendicular a la superficie. Y entonces ahí definimos como la fuerza sobre el área. Eso es en cuanto a la presión sobre una superficie. Y la unidad de medida es el pascal, que es newton sobre metros cuadrados. Que ya vimos también en la clase pasada, que es el valor con el cual medimos tau. Bueno, esta presión también tiene sus equivalentes y tenemos las tablas, ¿verdad? Con la presión también se mide la presión atmosférica, que es un valor importante que tenemos que conocer y entender. Y después tenemos las otras unidades, ¿verdad? El bar, la atmósfera, milímetros de mercurio y el PSI, que también se usa mucho, que es una medida inglesa que también tiene mucha utilidad, o sea, se utiliza mucho, ¿verdad? Se utiliza mucho hasta la fecha, ¿verdad? Principalmente con las máquinas que llegan o bombas que llegan de los países como los Estados Unidos o Inglaterra. Muy bien. Ustedes saben que la presión atmosférica normal
a nivel de mar es de 760 milímetros de mercurio. Y también se define el Torricelli como milímetros por mercurio, milímetros de mercurio. El PSI es libras de fuerza por pulgada cuadrada. Libras fuerza sobre inches al cuadrado. Pound force per square inch sería digamos la abreviación de PSI, o sea, la descripción del PSI. Bueno, nosotros vamos a usar milímetros de mercurio, columnas de agua, metros de columna de agua y Pascal. Estas otras unidades vamos a tener de referencia nada más. Y la atmósfera, que es el valor, como les dije, que el valor de la atmósfera es lo que equilibra a 760 milímetros de mercurio. Y a partir de ahí podemos hacer los cálculos. 0,76 por 13.600, que es el peso específico del mercurio, ¿verdad? Y ahí tenemos valores en kilogramos por metros cúbicos, por metro cuadrado. Y después de ahí podemos multiplicar por 9,8, ¿verdad? Siempre tengan en cuenta 760 milímetros de mercurio. Entonces, que es 0,76 por 13.600, ¿verdad? Y de ahí tienen ya el valor incluso a veces cuando vamos a ver la presión atmosférica no suele ser 700, puede ser 750, 740, entonces hay que hacer una conversión, pero es simplemente multiplicar la altura del mercurio por el peso específico del mercurio. Bueno, la clase pasada nosotros vimos propiedades de los fluidos, hoy vamos a ver propiedades de los líquidos en reposo, ¿verdad? La primera propiedad es el principio de Pascal. Las presiones unitarias sobre planos de cualquier orientación, las presiones unitarias sobre los planos de cualquier orientación que pasan por un punto situado en el interior de un fluido en reposo son de igual magnitud. Y para eso, esta propiedad, o sea, lo que nos dice esta propiedad es que en un punto dentro de un líquido en reposo, las presiones alrededor de esos puntos son todos iguales y de igual magnitud. Bueno, y para eso vamos a hacer para ese estudio vamos a utilizar un pequeño prisma triangular de líquido en reposo, una sección, ¿verdad? Donde vamos a, digamos, a hacer sumatoria de fuerza. El líquido está en reposo, tenemos de prisma triangular, entonces vamos a hacer la fuerza sobre los ejes X e Y. Entonces, estas son las caras, las fuerzas son F sub X en la horizontal, F sub Y en la vertical, y F sub S es la normal a esta superficie, ¿verdad? Inclinada, que está con un ángulo θ de inclinación, es un ángulo cualquiera. Entonces, si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas sobre ese eje X, ¿cuál va a ser? Fx, ¿verdad? Igual a Fs por seno de θ. Este ángulo que se forma acá, ¿verdad? Es θ también porque esta vertical es perpendicular a la horizontal y F sub S dijimos que es perpendicular a la superficie, a diferencial S. Entonces, este ángulo es igual a este ángulo por tener sus lados respectivamente perpendiculares. Entonces, este ángulo es θ, y entonces la componente de la fuerza en este eje, ¿verdad? Este valor de F sub S X, ¿verdad? La componente en X. El rojo. Y eso más importante. Este es F sub SX. Entonces, se tiene que equilibrar con F sub X. Entonces, F sub X menos F sub S por seno θ igual a 0. Y F sub X es P sub X la presión, ¿verdad? Por diferencial Y por diferencial Z, que es el área
donde impacta F sub X en forma normal. Y por F sub S es P sub S, ¿verdad? Por seno teta, ¿verdad? Es la fuerza, es P sub S por diferencial S por diferencial Z. Diferencial Z, diferencial S. Pero diferencial S por seno de teta es diferencial I. Diferencial S por seno teta es diferencial I, cateto opuesto. Entonces me queda P sub X diferencial Z diferencial I menos P sub S diferencial Z diferencial I. Entonces diferencial Z diferencial I se eliminan y me queda que P sub X menos P sub S igual a 0, o sea, P sub X igual a P sub S. De igual manera, hacemos la sumatoria sobre el eje Y, donde tenemos la componente del peso. Donde tenemos la componente del peso diferencial omega, de diferencial W, ¿verdad? Que es el peso. Y ese peso, este peso es el volumen, gamma del agua por el volumen, y el volumen es un medio de base, ¿verdad? O sea, base por altura, la base es diferencial X, diferencial Z por diferencial Y, pero por diferencial Z, por gamma, dividido 2, ¿verdad? El triángulo es diferencial X, diferencial Y sobre 2 por diferencial Z, por gamma, que es este valor que tenemos acá. Este valor que tenemos acá. Entonces tenemos fuerza sub I hacia arriba, positivo, menos porque este hacia abajo, ¿verdad? La componente de F sub S que va a ser por coseno de teta, ¿verdad? Y menos diferencial W, diferencial peso. Repito, F sub I se va a equilibrar con F sub S por coseno de teta y con el peso, el diferencial peso. Ahora bien, diferencial X es diferencial S por coseno de teta. Otra vez, se eliminan los diferenciales y la ecuación que queda luego es P sub I menos gamma diferencial I sobre 2 menos P sub S igual a 0. Tenemos en esta ecuación un término en diferencial I que es un infinitésimo de orden superior que es nulo. Por lo tanto, este término es nulo y entonces P sub I es igual a P sub S. Por lo tanto, finalmente queda que P sub X es igual a P sub I es igual a P sub S. O sea, no influye la componente del peso en la variación de las presiones. Por lo tanto, porque digamos es un valor muy pequeño para hacer un punto, entonces no afecta. Vamos a ver más adelante que sí afecta cuando hacemos una integración más, digamos, no como un punto, sino como un volumen. Ahí sí tiene efecto, pero para nosotros ahora digamos, es un punto, y por lo tanto, las presiones en cualquier dirección son de igual magnitud. Esto es lo que nosotros acabamos de mostrar, ¿verdad? Que P en cualquier dirección que se corta el plano, en el punto estamos hablando, tiene igual magnitud. Al respecto también hay que recordar que la presión no es un vector, es un escalar. En cambio la fuerza sí es un vector. Esto es un recipiente, digamos, que digamos, confirma lo que acabamos de mostrar, que es una esfera pequeña, ¿verdad? Digamos, semejante a un punto, ¿verdad? Donde tiene un pistón que le imprime presión a toda esta masa de líquido, y luego vemos que los orificios que están tapados, digamos, sueltan, digamos, las tapas al mismo tiempo, y con igual intensidad. Eso significa que digamos, la presión se distribuye en toda esa masa con igual magnitud e igual intensidad, y por lo tanto provocan, digamos, que los chorros que salen alrededor de esta esfera sean de igual magnitud o velocidad uniforme.
Esta propiedad parece simple, pero como vamos a ver más adelante, es uno de los fundamentos principales para las máquinas, incluso para las bombas, porque en este sentido el bombeo también se hace de esta manera, ¿verdad? Por empuje, luego se vuelve el pistón a su posición original y se llena nuevamente el líquido. Hay una trampa, digamos, para que el líquido que queda, digamos, dentro no vuelva, pero sí entre el líquido de afuera, ¿verdad? Y vuelva, y entonces se vuelve a repetir y se va expulsando el líquido, digamos, y va ganando, digamos, altura. Eso es el principio de una bomba a volumétrica, pero que también sirve después para las rotativas. Pero este simple, digamos, con este simple principio, ¿verdad? Hay más, digamos, se utiliza más en otros conceptos que vamos a ver más adelante. Bueno, pero es uno de los principales. Bueno, segunda propiedad, la presión en todos los puntos situados en el plano horizontal dentro de un líquido en reposo es la misma. La presión en todos los puntos situados sobre un mismo plano horizontal y correspondiente a una misma masa de líquido en reposo es la misma. Bueno, esto es fácil de demostrar, ¿verdad? Teniendo en cuenta que si tomamos un cilindro, el diferencial área tomamos cilindros que las bases son iguales, entonces P1 por diferencial área va a ser igual a P2 por diferencial área, sin incluir, ¿verdad? Lo que ocurre en la superficie lateral. Entonces ahí se demuestra fácilmente que P1 es igual a P2, que es más o menos lo que hicimos nosotros en F sub X, la componente F sub X. Entonces, ni la gravedad, en este caso, porque es un plano horizontal, ni las presiones en las superficies laterales tienen componente en la dirección del eje del cilindro. Por lo tanto, P sub 1 es igual a P sub 2. ¿Eso qué significa? Es un gráfico importante porque nosotros vemos que todo lo que está sobre un plano horizontal A, B, C, D, E, F, G, ¿verdad? Si están en un plano horizontal tienen la misma presión. Por supuesto que tiene que tener la misma altura debido también a que toda la masa es continua. Si esta continuidad se rompe, ya las presiones no son iguales. Si este muro de acá sale fuera, ¿verdad? Evidentemente la altura de este lado y de este lado van a ser diferentes, por lo tanto la masa es discontinua y por lo tanto sobre ese plano, digamos, horizontal no se va a cumplir esta propiedad. Sí se cumple cuando toda la masa es continua, que significa que todos los puntos están soportando la misma altura h por encima de este nivel. Eso también después con el principio de la hidrostática se demuestra, ¿verdad? Igual h igual presión. Pero en esta propiedad que estamos viendo ahora, nos dice que todos los puntos de una misma masa líquida situados sobre un mismo plano horizontal tienen igual presión. Aquí, por ejemplo, esto tenemos agua, acá tenemos mercurio. Si nosotros vemos entre H e I, ¿verdad? Vemos que hay un plano horizontal y no se cumple este principio porque dice misma masa líquida. Entonces, acá tenemos mercurio, acá tenemos agua. Por lo tanto, H es diferente de la presión que en I. A pesar de que tengan la misma altura, porque ustedes saben que la presión en este punto va a ser gamma por H y por esta H después trae gamma más gamma por H del mercurio. O sea, eso ya conociendo el principio de la hidrostática. Pero sobre un plano horizontal en distintas, digamos, masas líquidas no se tienen presiones iguales. Tiene que ser una masa continua sobre un mismo plano horizontal. Esa es la propiedad que estamos demostrando ahora. ¿Se entiende, verdad? Esto es algo ya que conocido, pero es importante repasar antes de entrar en la parte de hidrostática y de los ejercicios. Bueno, tercera propiedad, la estática de los fluidos reales
en nada es diferente a la estática de los fluidos ideal. Se puede decir que la hidrostática es una ciencia, digamos, exacta, debido a que todas las ecuaciones que vamos a deducir o vamos a utilizar son reales y se aplica tanto para fluidos reales como para fluidos ideales. Y eso se debe a que tau no interviene. Y tau no interviene cuando tenemos dos casos. Cuando el flujo es ideal, se dice que la viscosidad μ es nula. Realmente es tau igual a cero, pero en este caso, μ es igual a cero. También hay otro caso. ¿Y cuál sería ese caso? Tau es μ diferencial U respecto de I, ¿verdad? ¿Cuál sería el otro caso donde no aparece tau? Pregunta la clase. Fíjense la ecuación μ diferencial U respecto de I. Esta ecuación nosotros, es la ecuación de Newton de la viscosidad. Recuerdan ustedes que teníamos una placa superior que se movía con una velocidad U, ¿verdad? Y entonces había una variación de velocidad dentro de entre la placa móvil y la placa fija, que era lineal. Entonces tau aparecía porque era μ diferencial U respecto a I. En hidrostática, ¿por qué esta ecuación no influye? Pregunta la clase. La velocidad es constante, entonces, sí, puede ser. Puede ser, sí. Otra propiedad. Eso vamos a ver en equilibrio relativo. Tenés razón y es aplicable cuando hay equilibrio relativo. Por ejemplo, cuando hay una traslación de una cisterna que lleva agua o que lleva combustible, ¿verdad? El fluido recibe una velocidad constante en su movimiento, ¿verdad? Todos tienen igual velocidad. Entonces, delta U es igual a cero. Pero hay otra, digamos, ¿cuándo aparece tau? Dijimos ahora velocidad constante, bueno, y si la velocidad es constante, un valor característico de una velocidad. O sea, ¿qué propiedad podemos usar ahora? Por ser estática no podría ser cero. Claro, cuando no hay movimiento. ¿Qué pasa cuando no hay movimiento? Cuando una molécula con respecto a otra no tiene variación, no hay movimiento dentro del fluido, dentro del líquido. Entonces, no hay velocidad y tau es igual a cero. Entonces, son dos los casos. Cuando μ es cero, o sea, se trata de un líquido ideal, y ese líquido ideal que nosotros conocemos es el agua aproximadamente. Si bien influye μ, como vamos a ver cuando veamos la parte, digamos, de pérdidas, ¿verdad? Bernoulli con pérdidas, vamos a usar mucho la viscosidad cinemática. Pero en este caso, cuando no tenemos movimiento y cuando estamos viendo los casos de hidrostática, tau es nulo. La tensión tau es nula. ¿Por qué? Porque no hay movimiento. Para cualquier líquido, para la miel que tiene mucha viscosidad, para los aceites que tienen, cuando no hay movimiento no aparece tau. Entonces, la hidrostática real es igual a la hidrostática ideal. Todas las ecuaciones fundamentales de la hidrostática funcionan tanto en la parte real como la ideal, y no hay ningún parche que se coloca para que el valor que se saca es real. No hay ninguna ecuación, digamos, una ecuación de pérdidas, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que es lo que se utiliza cuando tenemos pérdidas en el movimiento de los fluidos. Acá no, acá la hidrostática es real. Bueno, cuarta propiedad, la presión en reposo se dirige siempre hacia el interior del fluido, es de compresión, ¿verdad? Jamás de tracción. O sea, la fuerza ejercida sobre un líquido, ¿verdad? Debido a un líquido, ¿verdad? Es siempre de compresión y no a la tracción. No podemos tener tensiones de tracción. Y siempre es normal debido a que tau tampoco, eso también es importante decir, ¿verdad?
No hay componentes inclinadas sobre una superficie porque tau es cero en hidrostática. Eso recuerden bien, en hidrostática. Siempre la fuerza que aparece es la presión normal, ¿verdad? Y es simplemente la debida al peso del líquido que está por encima de una compuerta, por ejemplo, ¿verdad? Para determinar la fuerza que se ejerce sobre esa compuerta. No existen, no existe la tensión, por lo tanto no existe componente, digamos, paralela a la superficie de la compuerta. Solamente la normal a esa compuerta. Quinta, la superficie libre de un líquido en reposo es siempre horizontal. La superficie libre de un líquido en reposo es siempre horizontal. Esta demostración lo obtuve del Mackay. Bueno, y esto se demuestra por el absurdo. Así como vimos, como habrán visto en geometría, ¿verdad? El método del absurdo. Se supone, ¿verdad? Se supone que la superficie libre del líquido no es horizontal, entonces tenemos sigma, es la forma tipo una gota, ¿verdad? Que se forma. Después está el peso, o sea, al hacer un corte con este plano pi a sigma, a la superficie libre sigma, que no es horizontal supuestamente, entonces aparecen estas componentes que equilibran, ¿verdad?, al peso que queda por encima. Y si nosotros hacemos fuerzas, el sumatoria de fuerzas, ¿verdad? W, el peso, que es vertical, siempre es vertical, ¿verdad? Entonces, se va a, digamos, estabilizar con la componente de estas presiones sobre este eje X. Pero sobre el eje Y, ustedes como pueden ver, va a haber una componente de estas presiones que atacan a esta superficie, sigma, ¿verdad? No tiene componente debido a que W no tiene componente sobre ese eje X. Entonces, por lo tanto, no hay forma de que se equilibre estas fuerzas F sub X con la componente del peso, porque digamos, la única fuerza que aparece sobre esa masa líquida que está por encima de pi es el peso. Y ese peso siempre es perpendicular a la horizontal, es vertical. Por lo tanto, no puede existir una componente y entonces esto se va diluyendo hasta colocarse en una posición horizontal. Entonces, la superficie libre de un líquido en reposo es siempre horizontal. Y todos los planos paralelos, ¿verdad?, que van bajando, ¿verdad?, que van hacia la profundidad, tienen igual presión. Eso también vimos, ¿verdad? Y ahora lo que nos falta saber es el valor de esa presión. ¿Cuánto vale la presión dentro de un líquido en reposo? Todo esto, ¿verdad?, digamos, que la superficie del líquido es horizontal, se debe a la fuerza de la gravedad, al peso, que no tiene componente sobre el eje X. Solamente sobre el eje Y tiene la componente, o Z también, depende del eje el nombre del eje que coloquemos. Bueno, y ahora viene la ecuación fundamental de la hidrostática del líquido incompresible, que es digamos, ya es lo mismo que estamos viendo, solamente que en la altura vamos a integrar. No tiene enunciado todavía, ¿verdad? Entonces lo que hacemos ahora, aislamos un volumen infinitesimal, ¿verdad?, un prisma rectangular de base A y diferencial Z. Bueno, entonces sobre esta cara tenemos el valor P más delta P por A y acá abajo tenemos P por A. Y dentro del prisma rectangular tenemos gamma por A por diferencial Z, que es el volumen, ¿verdad? El volumen que es A por diferencial Z por ρ por G, que es gamma. Entonces, colocando la ecuación P por A menos P más delta P por A menos gamma G por A por diferencial Z igual a 0. Se elimina P por A y me queda que diferencial Z es igual a menos gamma G por diferencial Z igual a 0. O lo que es lo mismo, diferencial peso de ρ igual a menos gamma por diferencial Z.
Se hace de esta manera, porque vamos a ver más adelante que esto es A sub Z, ¿verdad? La aceleración, en este caso la aceleración de gravedad sobre el eje Z. Es A sub Z, ¿verdad? Por diferencial Z. Bueno, entonces esto nosotros integramos y tenemos P sub 2 menos P sub 1 sobre ρ, igual que es menos P sub 2 menos P sub 1 sobre el signo negativo, ¿verdad? P final menos P inicial sobre ρ igual a G por Z, cota final menos cota inicial. Esto realmente se coloca así para tener una ecuación similar a la que tenemos por el principio de Bernoulli, ¿verdad? Z más P sobre gamma igual a Z sub 2 más P sobre gamma. Cuando no hay velocidad, la energía potencial dentro del recipiente de un líquido, de una misma masa líquida, es constante en digamos, en todos los planos horizontales. Es para que nosotros tengamos una ecuación similar ya a la ecuación de Bernoulli que después vamos a ver. Entonces, si esto es 0, entonces P es igual a menos gamma por Z. ¿Y por qué negativo? Es simplemente por la orientación, hacia abajo. Para nosotros es gamma por I o gamma por H, ¿verdad? O gamma por Z. Entonces, de aquí, ¿verdad? Podemos tener que cuando Z1 es igual a Z2, P sub 1 es igual a P sub 2. Recíprocamente, ¿verdad? Si P sub 1 es igual a P sub 2 en una misma masa líquida, entonces las H son iguales. Y esta es la ecuación fundamental, digamos, que dijimos, A sub Z por diferencial Z. Si esto ampliamos nosotros a los tres ejes, tenemos la ecuación fundamental de los fluidos, que es diferencial P sobre ρ es igual a su X diferencial X más A sub I por diferencial Y más A sub Z por diferencial Z. ¿Qué pasó en este caso? No tenemos A sub I, no tenemos A sub X, entonces diferencial P sobre ρ es A sub Z por diferencial Z. Y A sub Z se cambia, es decir, cuando está en reposo, por menos G, porque G va hacia abajo, donde el eje es Z es negativo. Esta ecuación nosotros vamos a usar en equilibrio relativo. Recuerden ustedes, diferencial P sobre ρ es igual a A sub X diferencial X, A sub I por diferencial Y y A sub Z por diferencial Z, donde aparecen A sub X y A sub I. Y eso vamos a utilizar A sub X cuando hay traslación y A sub I cuando hay rotación. Lo vamos a ver en equilibrio relativo. Y A sub Z siempre está, porque A sub Z, que es menos G, siempre está para ambos casos. Bueno, como les dije recién acá, para una misma H, este es el principio de los vasos comunicantes, ¿verdad? Si P sub 1 es igual a P sub 2, entonces Z1 igual a Z2. O si Z1 igual a Z2, P sub 1 igual a P sub 2. La presión el tema de vasos comunicantes es que todos los puntos sobre este plano horizontal B a B, ¿verdad? Tienen igual presión. Y ahora, como vimos recién, a la misma presión corresponde igual altura, o sea, tiene todos igual altura. Entonces, por muy diferente que sean estos vasos comunicantes que tenemos aquí, ¿verdad? Siempre van a tener la misma altura. Y digamos, este punto también se puede ir hasta el fondo, ¿verdad? Para tener una mayor altura, ¿verdad? Pero esta superficie dentro de estos vasos comunicantes deben ser iguales. Acá tenemos, vamos a ver. Bueno, esta es una experiencia de laboratorio, ¿verdad? Donde se tiene estos vasos comunicantes. Y la propiedad es que siempre se llena, ¿verdad? Y se tiene el mismo nivel a pesar de la forma, ¿verdad? Digamos, de estos vasos comunicantes.
de estos tubos que se van conectando con mayor diámetro, con menor diámetro, con un bulbo, con un codo inclinado, ¿verdad? Siempre se tiene la misma, Profe, la misma altura, sí. ¿por qué en ese que está así, tipo inclinado no está directamente horizontal? Por la tensión superficial por la tensión Mm, superficial del líquido. ya, ya, ya. Perfecto. Entonces, digamos, hay un agarre, digamos, para ese caso. Hay Gracias, profe. de la tensión superficial, ¿verdad? Que realmente, y también por la forma, ¿verdad? Por la forma que va teniendo, ¿verdad? Pero hay un pequeño efecto de la tensión superficial dentro de ese tubo. Bueno. Ahora bien, ¿dónde se utiliza el tema de los vasos comunicantes? ¿Verdad? Los albañiles principalmente no tienen necesidad de tener un nivel, ¿verdad? Tienen este nivel de manual que es bastante preciso, que son estas mangueras transparentes que se utilizan de pequeño diámetro, donde, donde se marcan los niveles, ¿verdad? Nivel y desnivel, también se pueden medir desniveles, ¿verdad? Si se tiene una regla, ¿verdad? Simplemente es la diferencia de los valores que se miden en estas reglas, ¿verdad? Para tener un desnivel. Generalmente estas mangueras transparentes son menores a, a media pulgada, porque media pulgada ya es bastante. Ah, perdón, media pulgada, sí, porque una pulgada, pero sí, está bien, media pulgada. Porque el del agua es una pulgada, 2,54, y este es 1,25 pulgadas, 1,5 milímetros. Entonces sí, tiene poco diámetro, ¿verdad? Y es transparente. Entonces se puede medir también el desnivel, como también se puede nivelar. Otra propiedad también de vasos comunicantes es el tema de las esclusas. Las esclusas de navegación, así como el canal de Panamá o la esclusa de Yacyretá, ¿verdad? Usa esta propiedad de los vasos comunicantes, ¿verdad? Tenemos en este primer gráfico que la embarcación entra dentro del cuenco de la esclusa y después se abre esas compuertas. ¿Y qué ocurre? Ahí existen vasos comunicantes entre este cuenco y la superficie de abajo. O sea, qué hace una esclusa? Una esclusa, digamos, envía la embarcación de una cota superior a otra cota inferior. Esto podría ser el embalse de una represa, ¿verdad? Entonces, entra dentro del cuenco, se abren las compuertas y el nivel del cuenco debe ser igual al nivel de la cota de abajo. Entonces, se equilibra y baja hasta el nivel una vez que se tomó digamos, tomó la misma altura, entonces se abre la compuerta y puede transitar libremente el barco dentro de la esclusa. Esto, como ustedes ven, no hace falta, no es que llega a este recinto y se desaba mediante una bomba, que también se puede hacer eso, ¿verdad? Se puede digamos, bombear el agua, sacar el agua de este recinto digamos, hasta este otro nivel, pero no hace falta, con simplemente levantar las compuertas, el agua trata de equilibrarse con el nivel de abajo, entonces, por vasos comunicantes, ¿verdad? El nivel, entonces, digamos, deben ser iguales. Entonces no hace falta ningún motor, nada digamos, para que, digamos, esta agua se desagote y tenga igual nivel que aguas abajo. Entonces, por gravedad, ¿verdad? Se iguala por vasos comunicantes, se iguala esos dos niveles, ¿verdad? Y puede cruzar este, la embarcación de un nivel superior a otro inferior.
Aquí tenemos las cruzas de navegación en el río Paraná de Yacyretá. Como ustedes ven, acá está la marca mojada, ¿verdad? Que es la parte de arriba, ¿verdad? La parte superior donde está el embalse. Y la parte, este nivel es la parte inferior. Aquí tenemos aproximadamente 22 metros de desnivel. Como aquí en esta imagen ustedes pueden ver cómo el cuenco, digamos, tiene toda, digamos, hay un desnivel, ¿verdad? Acá en esta zona, en el cuenco. Aquí está, digamos, aquí está, está desagotado el cuenco. Y aquí se nota la marca. Esta marca es la parte mojada, digamos, del cuenco. Y entonces puede, fíjense, esta es una embarcación que entró, vamos a ver el video ahora, es una embarcación que entró, que fue o sea, viene de arriba, esta es la cota del embalse y esta es la cota aguas abajo. Entonces se desagota por gravedad directamente por vaso comunicante y después puede circular. Simplemente usando digamos, la gravedad o la teoría de los vasos comunicantes. Bueno, vamos a ver un video importante. Un video importante acá de... Fíjense, aquí llega, vamos a hacer de vuelta, el video. A ver si tiene volumen suficiente, sí tiene. Bueno. Aquí llega la embarcación al nivel del embalse máximo. Y entonces se cierra la compuerta hacia aguas arriba y se abre la compuerta hacia aguas abajo. Y entonces, por supuesto, con cámara acelerada, ¿verdad? Entonces se vacía el cuenco. Se baja, ¿verdad? Y se queda así, vacío. La esclusa de navegación funciona desde 1990 y cumple con uno de los objetivos principales de la construcción de la central hidroeléctrica Yacyretá, que es el de mejorar y promover la navegabilidad del río Paraná. La operación se completa en solo 45 minutos y el servicio es totalmente gratuito. O sea que el llenado o el vaciado de un cuenco, de una esclusa, se realiza, ¿verdad? Por gravedad o por la propiedad de los vasos comunicantes, ¿verdad? Directamente. No hace falta ningún motor, capaz que cuando es comercial y cuando tipo Canal de Panamá, ¿verdad? Se necesita agilizar el traslado de las embarcaciones, agilizar el paso, digamos, y con eso se gana, digamos, tiempo y gana la economía del funcionamiento. Entonces por ahí se puede también apoyar con un sistema de bombeo, pero en forma general, digamos, se puede realizar por gravedad. Bueno, el cuenco de la esclusa de Yacyretá tiene 236 metros de largo por 27 metros de ancho. Y una altura de 22 metros aproximadamente, 23 metros de desnivel. Que es el desnivel entre el agua arriba y agua abajo del... ¿Y qué pasa con Itaipú?
¿Qué pasa, por ejemplo, con Itaipú? Pregunta la clase. ¿Cuánto dijimos que era el desnivel de Itaipú? El desnivel del embalse. Entre la... 120 metros, Sí, ¿y qué pasa ahí? ¿verdad? Se tiene, sí, está en 120. Acá tenemos 22 metros. ¿Escucharon ustedes de esclusa de navegación en Itaipú? No, ¿verdad? Está proyectado realizarse, pero se tiene que vencer 120 metros de altura. Y va a ser como el canal de Panamá aproximadamente, ¿verdad? El canal de Panamá es se hace por escalones, ¿verdad? Y va a ser 4 escalones de 30 metros. Todavía no está construido, ¿verdad? Construida la esclusa. Entonces, se espera que se pueda realizar debido a principalmente para la navegabilidad del río Paraná. Pero hasta ahora no se construyó. Y eso va a ser por etapas, ¿verdad? Este mismo ejemplo, ¿verdad? Va a ser esta esclusa, ¿verdad? Tanto de ida como a la vuelta se puede utilizar, tanto subiendo como bajando, es el mismo principio. Llenado, ¿verdad? Llenado o vaciado. Bueno, la paradoja de la hidrostática digamos, es suponiendo, ¿verdad? Que las presiones en el fondo son diferentes, considerando el volumen que queda arriba. Pero las presiones, ¿verdad? Las presiones es gamma por H, como vimos recién, ¿verdad? Por lo tanto, la presión es una cosa y la fuerza es otra cosa. Si yo multiplico, si yo quiero saber, digamos, la fuerza que se ejerce desde el fondo por esta área es una cosa, ¿verdad? Y aquí tenemos otro diferente. Entonces, es más o menos por el tema de la fuerza que se confunde con la presión. La presión digamos, sobre una superficie horizontal es la misma, pero la fuerza ya depende del área a considerar. Entonces, más o menos desde ese punto de vista existe esta paradoja hidrostática que, es debido al peso del volumen que está por encima, que se supone que a mayor peso, mayor presión. La presión es la misma, la fuerza es la que varía, considerando la variación del área. Para cada área hay una fuerza, pero la presión en el punto del fondo es siempre igual, como vimos en una de las propiedades del fluido. Bueno, y también es otra propiedad, digamos, cuando se hace un orificio, y esto es lo que se utiliza, perdón, es lo que se utiliza digamos, en el embalse. La fuerza que se tiene en el fondo es mucho mayor que las alturas intermedias. Por lo tanto, la tubería digamos, la tubería que va a mover las paletas de la turbina siempre se coloca en la parte inferior, donde se tiene mayor H. Y a mayor H, mayor velocidad, digamos, de salida del chorro. Entonces, siempre en el fondo se coloca la tubería, digamos, para digamos, mover las paletas de las turbinas, lo que genera la energía eléctrica. Se tiene que buscar la cota inferior para tener mayor altura H del embalse. Bueno, como dije, también al principio, el principio de Pascal, ¿verdad? Tiene digamos, otra forma de enunciar. Dice, la presión ejercida sobre un fluido incomprensible, ¿verdad? Y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. La presión, ¿verdad? No estamos hablando de fuerza, sino que la presión ejercida sobre un fluido en reposo, ¿verdad?
se distribuye en todo ese fluido, ¿verdad? Siempre y cuando, digamos, esté estanco, esté cerrado, tenga paredes indeformables, se distribuye en todas las direcciones con igual intensidad. Eso genera, digamos, muchos inventos posteriores, ¿verdad? Que se utilizan hoy día. El cambio de presión en alguna parte de un fluido confinado, ¿verdad? Que tenga paredes indeformables, introduce el mismo cambio de presión en todas partes del fluido. Bueno, ¿y cuáles son esos inventos que se utilizó a partir de ahí? Es la prensa hidráulica. Y a partir de la prensa hidráulica, esta es la demostración que vimos al principio. Y la bomba hidráulica también tiene su utilización, ¿verdad? Con digamos, este enunciado. Después, también hace la transmisión dentro de los vehículos para el freno, se hace por un fluido hidráulico. Ustedes saben que cuando quien no tuvo problema, ¿verdad? Con el tema del freno, y cuando en alguna parte se perforó, entonces al frenar, digamos, no se tiene la presión necesaria para el frenado. Se utiliza un líquido para el freno que transmite la presión a todos los puntos, ¿verdad? Entonces, de esa manera se utiliza esta propiedad para la transmisión de la presión en todos los puntos, que finalmente acá se convierte en fuerza por la sección de esta área del pistón. La prensa hidráulica nos dice que la presión en este punto es igual a la presión en este punto. Usa esa propiedad, por lo tanto, con una pequeña fuerza, con una área pequeña, eso se transforma digamos, en la misma presión, ¿verdad? Fuerzas 1 sobre A sub 1 y la fuerza sub 2 sobre A sub 2. Aquí no se transmite la fuerza, se transmite la presión. En todo este recinto cerrado, nosotros le aplicamos una variación de la presión debido a esta fuerza sub 1, que es F sub 1 sobre A sub 1. Y eso, digamos, se transmite en todo el líquido, y entonces aquí también tenemos igual presión que este punto. Entonces, de esa manera, F sub 2 sobre A sub 2 es igual a F sub 1 sobre A sub 1. Vamos a hacer esto con valores. Dice, un gato hidráulico, ¿verdad? A sub 2 es conectado con un cilindro pequeño A sub 1. Y se quiere levantar 12.000 newton, que es el peso del auto, que es este caso, ¿verdad? Con esta fuerza F sub 1 vamos a ver si podemos levantar una fuerza debido digamos, al vehículo. Bueno, entonces tenemos 12.000 newton, que es el peso del vehículo, por el área pequeña dividido el área mayor. Entonces, tenemos que A sub 1 sobre A sub 2 es la relación, es 1 sobre 50, está en relación, la fuerza que se gana está en relación a las áreas. Entonces, esta área es el área pequeña y esta es el área mayor. Entonces, acá tenemos 1 sobre 50, 50 es la ganancia. De 12.000 newton, ¿verdad? Que nosotros, que tiene el peso del vehículo, nosotros debemos ejercer 240 newton. Si dividimos entre 9,8, que es prácticamente 10, acá podemos decir de que es 24 kilogramos, la mitad de una bolsa de cemento, ¿verdad? Debemos ejercer de fuerza para levantar 1.200, 12.000 dividido 9,8 dividido 10 es 1.200 kilogramos, que es 1,2 toneladas. 2,2 toneladas yo puedo mover con 24 kilogramos. Es 50 es la ganancia, o sea, 50 veces menos yo debo ejercer la fuerza para, digamos, levantar este peso. Bueno, y esta prensa hidráulica también es el brazo hidráulico de las máquinas, de las topadoras, digamos,
de todos esos brazos hidráulicos que nosotros vemos en las máquinas y que usan fluidos hidráulicos, aceites hidráulicos digamos, para mover, cargar tierra digamos, en la batea de adelante, ¿verdad? Y todo eso es el principio de Pascal, que la presión ejercida en un punto se transmite en todas las direcciones con igual intensidad. La presión. Y usando esa relación, usando esa relación, se tiene esa ganancia. Por supuesto que modernamente, ¿verdad? Estos pistones que tenemos acá pequeños, ¿verdad? Se utilizan con unas pequeñas bombas, ¿verdad? Que dan más fuerza y con solamente apretar digamos, un manubrio, ¿verdad? El operador pueda aplicar mucho más fuerza que 24 kilogramos, ¿verdad? Y entonces la fuerza que se levanta es de mayor carga, utilizando el principio de Pascal. Fíjense ustedes. Ustedes van a ver que esta es una manera sencilla de explicar, ¿verdad? Con una jeringa pequeña, ¿verdad? Se pasa a una jeringa mayor, de mayor diámetro, y se levanta mayor peso. Y esto es la prensa hidráulica, ¿verdad? Y eso se utiliza en los brazos hidráulicos, ¿verdad? Teniendo varios mandos, ¿verdad? Y entonces uno es para mover lateral, otro para mover vertical y otro para apretar y o empujar, digamos, este brazo hidráulico. Bueno, entonces, ¿y por qué es hidráulico? ¿Por qué digamos, porque se lo compara con el agua? Porque anteriormente se usaba el agua, ahora se utiliza, digamos, los fluidos hidráulicos que tienen. El agua tiene mucho inconveniente, especialmente con la oxidación del hierro, porque todos son hierro, corroe el hierro, y encima otra vez su viscosidad es baja, tiene poca estanqueidad, se evapora, con el calor se evapora. Entonces se cambia al aceite hidráulico, porque el hidráulico encima tiene la posibilidad de que se mejore el rozamiento entre las partes sólidas, en la parte fija y móvil, ¿verdad? Y a su vez no tenemos el tema de la corrosión o la oxidación. Y encima también, como vimos en la clase pasada, se trata de que la viscosidad se mantenga constante con el calor, y se tienen, digamos, de esa manera los fluidos hidráulicos a temperatura constante. Casi constante, ¿verdad? Porque siempre hay variación. Bueno, esa es la parte de propiedades de los fluidos, y ahora vamos a comenzar con el tema de manómetros. Si hay alguna consulta, pasamos a la parte siguiente, que es unidad de escala de la medición de la presión. Bueno, en el tema de las escalas de la presión, nosotros, digamos, sobre la superficie terrestre tenemos una presión que es la presión atmosférica local. 760 milímetros de mercurio es la presión atmosférica estándar a nivel del mar. Por supuesto que va a variar en Asunción, va a variar en La Paz, va a variar en Pedro Juan Caballero, que sabemos que es una ciudad alta para el Paraguay, de acuerdo a su nivel sobre el mar, ¿verdad? Su altura con respecto al nivel del mar. Y acá tenemos dos tipos de presiones que considerar. La presión absoluta, que tiene como base el cero o vacío completo. Y la presión manométrica, que tiene como referencia la presión atmosférica local. La presión atmosférica local. O sea, la presión manométrica es la diferencia entre el valor de la presión y la presión atmosférica local.
¿Por qué a veces, por qué tomamos siempre 760 milímetros? Decimos, bueno, 760 o 750 milímetros de mercurio es la presión atmosférica. Si no tenemos ese valor, entonces este valor me tienen que dar la presión atmosférica local. Hoy entramos en internet y sabemos cuánto vale la presión en Asunción. Está en el servicio meteorológico, ¿verdad? La presión del día. Entonces podemos tener. Entonces, la presión manométrica, que es la más utilizada, es la presión que se mide a partir de la presión atmosférica local. Nosotros tenemos la presión atmosférica estándar, que es 700 milímetros de mercurio. Se establece eso como algo padronizado, pero nosotros tenemos que tener el valor de la presión atmosférica local. Como les dije, hoy es fácil tener esta presión atmosférica local y de este punto hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Se mide la presión manométrica. La presión manométrica es aquella que tiene como referencia la presión atmosférica local. La presión absoluta es la presión que tiene como referencia el cero absoluto, el vacío completo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de los dos se utiliza más? Se utiliza la presión manométrica, porque todos estamos sumergidos, digamos, todos tenemos la presión manométrica, tanto de un lado como del otro lado. Entonces, eso se equilibra. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es la presión por encima de la presión atmosférica local. En todos los ejercicios que vamos a dar, en todos los casos que vamos a dar, vamos a trabajar con la presión manométrica nosotros, que es aquella que tiene como referencia la presión atmosférica local. Entonces, esta es la presión que se utiliza normalmente. La presión absoluta, digamos, no es tan representativa, ¿verdad?, para los cálculos. Se puede utilizar, pero tenemos que considerar en ambos lados de nuestras ecuaciones la presión manométrica local. Y como se consideran hacia ambos lados, finalmente se eliminan. Entonces lo que nosotros vamos a medir es la presión manométrica, que es aquella que tiene como referencia, como cero, la presión atmosférica local. Bueno, ¿y cuánto vale la presión atmosférica? Y eso es una atmósfera, es 760 milímetros de mercurio, 10,34 metros de agua, 1.325 pascal, y después están los otros valores feet de agua, inches de mercurio, libras PSI, ¿verdad? Esos son los valores derivados. A nosotros nos interesa a la atmósfera 730 milímetros de mercurio, 100.325 pascal, que es 1.113,25 hectopascal, para dividido 100, ¿verdad? Y repito, la presión de trabajo es la presión manométrica. No nos interesa, nos interesa la presión absoluta, porque siempre vamos a considerar el delta P por encima de la presión atmosférica local. Aquí está el cálculo. 0,76 por 13.600 por 9,8 me da 100.325 pascal, que es 1.013, aproximadamente 1.013 hectopascal, dividido 100. Este es el valor que nos da meteorología. Vamos a ver. Bueno, primero vamos a ver la experiencia de Torricelli, que ya la vez pasada vimos en un adelanto. Que la experiencia de Torricelli con relación a la presión atmosférica. Un tubo de 1 metro se llena de mercurio. Se llena totalmente de mercurio. También el recipiente que va a contener el tubo se llena de mercurio. Posteriormente se introduce la parte abierta del tubo al recipiente. Y se observa
se observa que no desciende totalmente, debido a que en la parte superior, en esta parte superior se crea un vacío, por lo tanto acá la presión es cero, y entonces la parte de abajo está recibiendo totalmente la presión atmosférica del lugar. Entonces la presión atmosférica de afuera equilibra, ¿verdad?, esta columna de mercurio dentro del tubo. Y ahora se va a medir la altura. Y ahí vemos que tiene 74, acá está 76, y acá vemos que tiene 74,5 aproximadamente, la presión atmosférica en ese lugar. Bueno, entonces no es siempre 760 milímetros de mercurio, porque depende de la altura en el lugar donde estamos. Bueno, y este es la explicación, ¿verdad? Donde tenemos acá el vacío, por lo tanto acá la presión es cero y tenemos acá la presión atmosférica. Entonces es la presión que digamos equilibra 760 milímetros de mercurio. Muy bien, este es el valor de son los valores que ustedes tienen esto en el formulario, tienen toda esta descripción. Bueno, vamos a hacer un poco más rápido. Acá está digamos la explicación de por qué no se usó agua, ¿verdad? Si nosotros íbamos a usar agua, teníamos 10,34 metros de agua. Nuestro tubito sería de casi 11 metros, y solamente 1 metro se utilizó para mercurio. Bueno, entonces acá por ejemplo ustedes ven de que la presión en esta fecha, en el 2015, dijo mi dato, ¿verdad? 1010,9 hectopascal es la presión. Anteriormente era en bar, en milibar, y ahora se utiliza el hectopascal. En 991 hectopascal, Tonita Púa, en Encarnación, tenemos 1005,2 hectopascal. Acá vemos que en Asunción, para esa fecha se tenía 758,5 milímetros de mercurio. 120, Asunción estaba a 120 metros sobre el nivel del mar. Perdón, esto es Asunción. Después está Ciudad del Este, que está a 185, más elevado, y Encarnación, que está a 91 metros sobre el nivel. ¿Cómo varía la presión con la altura? A mayor altura, menor presión. Y uno de los puntos importantes, digamos, de mayor altura en Paraguay es Pedro Juan Caballero. Bueno, la presión, como dato curioso, ¿verdad? Simplemente decimos que la presión que se le practica a las personas están también en milímetros de mercurio. Y es 118 de sístole contra diástole 78. O sea, es prácticamente 12,8 la presión. Nosotros decimos 12,8, pero es 118 milímetros de mercurio contra 78 milímetros de mercurio. Es la forma de medir la presión en las personas. Como les dije, va variando la presión con la altura. Acá fíjense ustedes que 110 más o menos es la altura de Asunción. Sobre el nivel del mar tenemos 760 milímetros normalmente, ¿verdad? Y en Asunción, por ejemplo, ¿verdad? Sería de 750 milímetros. ¿Y cuánto sería, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, que está a 3.600 metros? En la cumbre del monte Everest, la presión atmosférica es de 30 kilopascal, o sea, 300 hectopascal. Nosotros tenemos 1.000 hectopascal como normal. Y a 8.000, a casi 9.000 metros de altura, tenemos apenas 300 hectopascal de presión atmosférica.
sea, la presión para que entre el aire por nuestras narices, digamos, es bastante, digamos, menor, por lo tanto, tenemos esa sensación de que falta aire. Porque, no, digamos, la presión digamos, que necesitamos hacer nosotros el esfuerzo, ¿verdad? Mayor esfuerzo para que entre el aire dentro de nuestros pulmones. La Paz tiene 3.650 metros sobre el nivel del mar. Es una de las ciudades más altas, una capital más alta del mundo. Y fíjense cómo varía, de 0, que es 1, hasta 3.600, que es 0,64. Eso es lo que normalmente se espera que varíe la presión atmosférica. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá tenemos un dato de La Paz. La elevación de La Paz es 3.650 o 40, ¿verdad? Fíjense que acá vamos a ver dónde está presión atmosférica, 624,79. Y eso afecta, ¿verdad?, a las personas que digamos que se mudan de una ciudad a otra, digamos, si estamos en el llano y después vamos a la altura, se siente ese efecto, la falta de aire. Y eso escuchamos principalmente en los jugadores que se van a jugar los partidos internacionales de selección, ya sea selección, o Copa Libertadores, lo que sea. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. En el año del 2009, Bolivia le ganó a la Argentina por 6-1, ¿verdad? Y me van a, bueno, pues, para el Mundial 2010. Pero me van a decir, bueno, pero puede ocurrir 6-1. Pero fíjense lo que era la selección argentina cuando entonces. Carrizo, que era, hasta hace poco parece era jugador arquero de selección. Zanetti, De Michelis, Heinze, Maxi Rodríguez, después entra Di María, Mascherano, Fernando Gago, Lucho González. No sé si ustedes siguen fútbol, pero también yo veo de eso, ¿verdad? Lionel Messi, Carlos Tevez. Fíjense lo que era la selección y perdió 6-1 contra una selección de Bolivia que no sé, no hay mucho referente, ¿verdad? Hay un Alex La Rosa que seguro que juega bien al fútbol, ¿verdad? Después fue cambiado. Pero fíjense que acá no hay nadie conocido, y fíjense acá, yo no le conozco a este Emiliano Papa, ¿verdad? No me suena, pero el resto son todos conocidos. Jugaba Messi, Tevez, es increíble, y perdió 6-1. Ese es el efecto que generalmente se van y se aclimatan, como dicen los técnicos, para jugar al fútbol en la altura. Y es una ventaja que tienen, digamos, debido a que la pelota circula con mayor rapidez, según dicen. ¿Y cuánto tiempo uno tendría que estar por ahí como para acostumbrarte? No sé, evidentemente que no se pueden ir tanto tiempo, se van una semana, porque, digamos, porque generalmente los torneos son apretados, entonces no es que tanto, no es que hay mucho tiempo para aclimatarse, ¿verdad? Pero es un efecto que da la presión atmosférica, porque la fuerza que nosotros tenemos en nuestras narices aquí en esta altura es, digamos, de 1000 hectopascal, la presión. Y ahí multiplicado, digamos, digamos, estamos acostumbrados. Sin embargo, nos vamos a la mitad de ese valor y nos desesperamos porque tenemos que hacer mayor cantidad de veces para recibir la misma cantidad de aire. Bueno, en estas alturas, sí, escucho. No, se entiende, no me digo, pero... Estas son las alturas en Paraguay. Vamos a ver Asunción, la estación meteorológica, ¿verdad? Que más o menos 101 metros, 120, yo dije que estaba para Asunción. Fíjense, Pozo Colorado está a 100 también. Bahía Negra 96. Hay muchos valores cercanos a 100. Acá tenemos Encarnación, que tiene 91. Entre Encarnación, 350 kilómetros, ¿verdad? Entre Encarnación y Asunción hay apenas 10 metros de diferencia. O 20 también. Y entre 150
poquísima la inclinación, o sea, es una zona bastante plana. Cazapá, Pilar está a 56. Eso ocasiona las inundaciones generalmente de Pilar, porque está en una zona baja, como ustedes pueden ver aquí. Por eso se tiene esa facilidad de inundación de la ciudad, que ahora se está logrando evitar con el muro de contención. Pero ¿qué pasa? El muro de contención también es una palangana que se forma, o sea, en el caso de lluvias. Cuando hay crecida, esa presa de tierra que va a rodear la ciudad va a contener el agua del río. Pero si llueve, se forma una palangana y tiene que tener un buen sistema de bombeo para todo lo que es desagüe pluvial. Y cloacal también, ¿verdad? Porque también la cloaca no se puede, digamos, fluye por gravedad, entonces también se debe considerar. Pero fíjense, Pilar, no había notado este valor, tiene un valor muy bajo, por eso es una zona inundable. Y el más alto, como les dije, es Pedro Juan Caballero, que está a 652 metros. Se le llama también la terraza del Paraguay. Está a una altura bastante considerable. Ciudad del Este estaba a 196, casi 200 metros. Está también bastante alto. San Estanislao también. Salto del Guairá también. Toda esa costa con el Brasil parece que están bastante elevadas las costas. Paraguarí está a 125. Quindío 185, 181. Y está en el camino. Bueno, esas son las alturas dentro del Paraguay, la variación. Y Paraguay tiene sus elevaciones también ahí en la zona, los cerros. Bueno, los manómetros. Los manómetros son aparatos que utilizan columnas líquidas para determinar las diferencias de presiones, que son, corrientemente son los piezómetros. Una utilización de los piezómetros son aquellos que se colocan, ¿verdad? Que son pozos al pie de la presa, de todas las presas, tanto Itaipú, Acaraú, tienen los piezómetros, que son simplemente pozos profundos que son testigos, digamos, ¿verdad? De los niveles que ocurren. ¿Qué pasa? Que hacia agua abajo se tiene el nivel freático normal, y eso es lo que mide digamos, el pozo que se encuentra al pie de la presa. Y eso todos los días se debe controlar el nivel del agua, porque lo que y eso se coloca a todo el largo de la presa de tierra. Fíjense ustedes que Yacyretá tiene algo así como 65 kilómetros de presa, y se tiene que colocar estos piezómetros a lo largo de todo eso, por lo menos cada tanto, ¿verdad? Cada 1000 metros, ¿verdad? Se tiene que colocar estas perforaciones, estos pozos, donde se mide el nivel digamos, el nivel del agua, de la napa freática. ¿Y para qué se coloca eso? ¿Para qué se coloca esos pozos al pie de la presa de tierra? Y para medir simplemente el nivel del agua, digamos, subterráneo. ¿Por qué piensan ustedes que es importante que se coloquen esos piezómetros? Simplemente para saber la napa freática del lugar hacia aguas abajo, ¿o para qué? Ni idea, profe. Dentro de la, voy a volver a está en la página 27. No necesariamente voy a tener que volver acá. Bueno, esta presa de tierra, esta presa que se tiene acá abajo es donde se colocan los pozos testigos que se le llaman. Y tiene una escalera, tiene los bulbos para medir, ¿verdad? Tiene una regla milimétrica donde se mide
se mide, se mide el nivel del agua. Esta presa de tierra tiene en el centro, tiene un núcleo, una pared, ¿verdad? Que es de arcilla. La arcilla ustedes saben que es impermeable, no deja penetrar. Y cuando se seca, ¿verdad? No deja que pase, digamos, el agua del embalse. Porque, ¿qué pasa con esta agua del embalse? En forma subterránea puede filtrar y puede llegar al otro lado. Entonces, se le coloca esta presa, ¿verdad? Ese núcleo, ¿verdad? Ese núcleo para que se impida el paso del embalse a la parte de abajo, ¿verdad? En este caso aquí se deja, digamos, por medio de las compuertas, pero aquí se cierra y se trata de que esta presa sea lo más impermeable posible. Por lo tanto, lo que hace son estos pozos testigos, ¿verdad? Es leer simplemente la variación de toda la agua que se tiene alrededor. ¿Y qué pasa si comienza a elevarse? ¿Qué pasa si este pozo comienza a elevar? ¿Quiere decir que filtró? Quiere decir que filtró y eso es un peligro, porque si filtró, después comienza la socavación y comienza el peligro de que esta presa falle. Entonces en algún momento se va dentro del núcleo, se va a producir un vacío, porque el material va fluyendo con la filtración, ¿verdad? Y por lo tanto se queda un hueco dentro y en algún momento esto se va a desmoronar, se va a caer. Y al caer, toda el agua del embalse va a pasar por esa falla. Entonces, eso es un valor que se va, digamos, verificando todos los días para digamos, digamos, para evitar los efectos de una falla dentro de la presa de tierra. Bueno, por eso también es importante el piezómetro, ¿verdad? Que es que mide digamos, la altura del agua en las presas de tierra. Es una utilización también de los manómetros. Muy bien, entonces ahora comenzamos con la parte de manómetros, que mide diferencias de presiones por columnas de en columnas de líquidos. Y una propiedad importante es que como la presión para nosotros, tomando como referencia hacia abajo positivo, porque a mayor profundidad que se tiene, mayor presión. Cuando el H es mayor, como gamma constante, a mayor altura al fondo, ¿verdad? Entonces es mayor la presión. Entonces hay unas reglas que seguir, ¿verdad? Para resolver los circuitos de manómetros que vamos a dar como ejercicio. Primero, a partir de un extremo, ¿verdad? Se comienza y se escribe la presión en unidades convenientes. O sea, si usamos gamma tenemos que usar alturas en metros, ¿verdad? Y gamma podemos usar en kilogramos por metro cuadrado o pascal o newton por metro cuadrado. Pero no podemos mezclar dentro de la ecuación que tenemos, ¿verdad? O poner valor relativo o poner, tiene que ser en la misma medida, en la misma unidad. Sumar algebraicamente las presiones, ¿verdad? En la misma unidad, desde un menisco hasta el otro. La presión aumenta con el fluido, o sea, si vamos para abajo es positivo y si vamos para arriba es negativo. Continuar hasta llegar hasta el otro extremo, igualar. Ahora bien, se puede saltar de una rama a otra, ¿verdad? Siempre y cuando considerando el principio Pascal. Dos puntos cualesquiera situados a la misma altura y unidos por una masa continua del mismo fluido en reposo tendrán la misma presión. Pero los puntos que se cortan con un plano horizontal deben estar situados en la misma altura, o sea, por eso es en un plano horizontal y unidos en una masa continua. ¿Eso qué significa? Eso es lo más importante. O sea, importante es comenzar de un punto y llegar hasta el otro punto. Si vamos hacia abajo es positivo, si vamos hacia arriba es negativo. Y a su vez podemos saltar de un menisco al otro, ¿verdad?
siempre y cuando el plano horizontal, siempre y cuando corte al tubo en una masa, en una misma masa líquida. O sea, aquí por ejemplo, en esta superficie horizontal, yo corto este líquido que puede ser agua, este líquido que puede ser agua y este líquido que puede ser mercurio. Vamos a ver, voy a hacer este, bueno, usando el principio de Pascal, ¿verdad? Bueno, aquí yo corto en esta superficie. Bueno, aquí estoy cortando esta, de un tubo paso al otro tubo. Primero, tiene que ser la misma masa líquida, es la misma masa líquida. Sobre un plano horizontal, bueno, entonces sí, este punto tiene igual presión que este punto. Aquí también, fíjense, aquí también este menisco, ¿verdad? De un tubo a otro puedo saltar este punto, ¿verdad? Tiene igual presión que este punto porque esta masa es la misma. ¿Entienden? Este mercurio que tengo acá, ¿verdad? Entonces, sobre este mercurio, todos los planos, ¿verdad? Todos estos planos que voy cortando acá tienen igual presión. Aquí ya no porque ya entro en otro líquido. Es un plano horizontal, pero corto líquidos diferentes. Pero por debajo de este punto, todos los puntos tienen igual presión porque es una misma masa líquida. Y en este caso, por ejemplo, acá tenemos agua y corto con esta superficie, ¿verdad? Puedo pasar de este punto a este punto y decir que tienen presiones iguales. Acá tenemos agua y acá tenemos agua. ¿Son iguales? Hola, ¿están ahí? ¿Qué opinan? Clase, ¿cuándo estamos? 31, 30 alumnos. Bueno, ¿son iguales? Yo creo que sí, bro. Están a diferente altura. No, este plano horizontal está, acá tenemos agua, y acá tenemos este punto, ¿verdad? Son un plano horizontal. Sí, son iguales. Las presiones sí son iguales, profe, sí o sí. Sí, sí, son iguales. Son iguales. Bueno, vamos a ver qué dice acá nuestro estimado Pascal. Dice, dos puntos cualquiera situados a la misma altura y unidos por una masa continua. ¿Ocurre acá eso? Y no. Sí, no, ¿verdad? No, hay una masa continua. No es una masa continua. Acá sí es una masa continua, es el mismo líquido. Entonces todos estos puntos por arriba tienen igual presión sobre la horizontal, Entonces yo puedo cortar en cualquier lado acá puedo cortar. Pero acá no puedo porque este líquido es agua, pero hay discontinuidad, le corta, digamos, le corta. En cambio acá también la misma cosa para abajo, lo mismo, y acá tampoco, ¿verdad? Aquí tampoco yo no puedo decir que la presión en este punto igual a este punto porque acá hay agua y acá hay agua. Porque tenemos en este tubo, este tubo de mercurio le corta y digamos ya tiene otra configuración después. Bueno, entonces lo que se hace es ¿qué pasó acá? Esto tendría que estar en blanco. Bueno, tenemos ya poco tiempo. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo de manómetros. Entonces nos pide determinar P sub A menos P sub B. Aquí voy a ponerle en blanco para que digamos
Bueno, entonces, vamos a hacer este circuito. Vamos a hacer este circuito, ¿verdad? Teniendo en cuenta estas reglas. ¿Cuáles eran estas reglas? Comenzamos de un punto hacia el otro, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta las unidades. Posteriormente ir sumando algebraicamente el cambio de presión, o sea, gamma por H. Hacia abajo positivo, hacia arriba es negativo. Hacia abajo cuando más profundo. Recuerden ustedes que a partir de la superficie libre de un líquido es gamma H. Y cuando mayor es H, por supuesto, es mayor la presión. Entonces hacia abajo va aumentando y hacia arriba va disminuyendo. Hasta alcanzar el otro extremo. Y se iguala ahí al otro extremo. Bueno, entonces, vamos a donde está nuestro ejemplo. Aquí tenemos P sub A. Y tengo que llegar hasta P sub B. Comienzo con P sub A. Acá tengo agua. P sub A, acá, más menos 10 pulgadas por H sub 2, más menos. ¿Qué? Más o menos. Voy a hacer el circuito entre P sub A y P sub B. Comienzo con P sub A. Yo lo que voy a determinar es la diferencia de presión entre P sub A y P sub B. Comienzo con P sub A. Después, ¿qué pasa? Voy hacia abajo. O sea, yo tengo que irme por todo, tratando de determinar las presiones en cada punto, hasta llegar a P sub B. La presión en este punto, ¿cuánto vale? Esto es agua, que es 1000, mercurio 13600, distancia 10 pulgadas que tengo que pasar en metros. ¿Cuánto vale la presión en este punto? Es la presión en A más menos hacia abajo, ¿qué dijimos? Más positivo. Positivo. Bueno, entonces es más, hacia abajo es más. El agua. Bueno, acá ya me puso el signo. Bueno, hacia arriba negativo, ¿verdad? Hacia arriba, acá agua baja y acá tenemos mercurio. Pero tenemos mercurio sobre una masa continua y sobre la misma horizontal, ¿verdad? Entonces este punto tiene igual presión que este punto. Salto al otro tubo, ¿verdad? A este tubo y voy hacia arriba. 3 pulgadas de voy hacia arriba. Entonces es menos, ¿verdad? Menos. Nada más su H sub G. Después, llego a este punto. Acá tengo aceite 0,88. Paso a la otra rama. Esto es aceite en una misma... En un mismo... una misma masa fluida. Entonces, salto y estoy en este punto, aceite. Del mercurio paso al aceite y bajo. ¿Cuánto bajo? 4. Bajo, y si bajo es positivo. Después de este punto paso al siguiente, otra vez me encuentro con mercurio. Fíjense que acá, si yo en este trazo horizontal, yo no puedo decir que este punto es igual a este punto, igual a este punto y este punto, como recién les dije, ¿verdad? Este mercurio es diferente a este mercurio, está en otro lado. Entonces, bajo 4 pulgadas de aceite positivo y subo 5 pulgadas de mercurio. ¿Qué va a ser? ¿Positivo o negativo? Negativo. 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 Bueno, negativo H sub G. Y después sigo subiendo hacia arriba, sigue siendo negativo, ¿verdad? H sub 2 por 8 pulgadas. Y al llegar a este punto le igualo a la presión en este punto. No es que es más P sub B, sino que llegué a este punto y le igualo a este valor. Le igualo a este valor porque es el valor en este punto de P sub B. No es que yo le sumo más P sub B. Es igual a P sub B porque llegué a este punto.
Este punto tiene igual, sobre esta horizontal, ¿verdad? Tiene igual presión, por lo tanto, igual a P sub B. Lo que yo voy realizando es determinando cada valor, digamos, en cada caso. Entonces, P sub A menos P sub B pasa a este lado y vamos a ver cómo se está utilizando las unidades. Y acá uso kilogramos por metro cuadrado, 10 pulgadas, lo vuelvo a 2,54, lo vuelvo a metros, 2,54 dividido 100, 2,54, no, 2,5 nuestro cambio de pulgada, 2,54. Y voy determinando, ¿verdad? Le doy, acá tenemos 880 que es el aceite, ¿verdad? Y voy determinando los valores, estos valores, ¿verdad? Para que me determinen la diferencia de presión. Entonces vamos a hacer este cálculo, ¿cuánto sale? En realidad que acá lo que se puede hacer es multiplicar 1000 por 10, 13.600 por 3, y al final multiplicar por 2,54 dividido 100. Porque todos están en pulgadas, ¿verdad? No hice, digamos, no obtuve el valor en metro en cada caso, ¿verdad? Sino que directamente entonces lo que vamos a obtener al multiplicar 1000 por 10, 13.600 por 3, 880 por 4, ¿verdad? Y al final es el resultado final multiplicado por 2,54 sobre 100, que es el factor común. Vamos a hacer ese cálculo a ver cuánto nos sale. Menos 1000 por 3 más 13.600 por 3. Ah, no, 1000 por 10, perdón, 1000 por 10 más 13.600 por 3 más menos 1000 por 10 más 13.600 por 3 menos 880 por 4 más 13.600 por 5 más... ¿Por qué más? ¿Por qué más? Ah, más, porque es positivo. ¿Qué pasó? Ah, claro, porque pasó al otro lado. P sub A menos P sub B, y todos estos valores pasaron hacia el otro lado con signo cambiado. Entonces esto se volvió negativo. Ya. ¿Cuánto les da? ¿Entienden lo que pasó? P sub A menos P sub B, diferencia de presión a la izquierda. Y todos estos términos pasaron al otro lado con signo cambiado. Tenía signo positivo, cambió a signo negativo, y el negativo cambió a positivo. Entonces están todos con signos cambiados. ¿Cuánto les dio el cálculo? ¿Están haciendo? 2623,31 cosas. Sí, así es. Así es. Vamos a ver. Sí. 2623,312. Bueno. Y esa es la forma de cómo se calcula dentro de un manómetro. Ustedes van a tener en la segunda parte de propiedades de los líquidos, van a tener muchos ejercicios de manómetro que espero que puedan resolver. Falta una parte para nosotros porque ahora ya llegamos a la hora. Les voy a dejar que descansen un rato antes de que entre Eloy. Falta una parte de la parte de manometría que vamos a tratar de dar por la próxima clase o en algún momento. Entonces ahora voy a apagar la grabación.